¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Dios te bendiga esta mañana. Qué emoción poder continuar revisando el capítulo 15 de Primera de Corintios, un capítulo que nos enfrenta con la doctrina de la resurrección. ¿Te imaginas lo sorprendente que es poder estar seguros de que el Señor se levantó de entre los muertos? Bueno, Pablo escribe a un grupo de hermanos en el cual había ciertas dudas con respecto a este tema. Así que Pablo inicia este capítulo en el verso 3 diciendo: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Bueno, retomemos las 4 proposiciones que en estos versos encontramos. Número 1, Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras. ¿A cuáles Escrituras? A todas esas palabras de antaño que en el Antiguo Testamento habían sido dadas para hablar de la promesa de la muerte de Jesús para limpiarnos. También de las palabras que para el día que Pablo escribe Corintios ya se habían registrado en el Nuevo Testamento. Segundo, fue sepultado. Tercero, fue levantado de acuerdo a las Escrituras. Y 4, dice que Jesús apareció a muchos testigos. Muchos testigos. Bueno, eso es importante. Es una declaración que da historicidad al relato de la resurrección. El argumento de Pablo en este capítulo es: si creemos que esto es real, entonces debemos creer también en la resurrección de los muertos. En otras palabras, si tú crees que Dios levantó de entre los muertos a su Hijo amado con el poder de su Santo Espíritu, también debes creer que un día los muertos en Cristo se levantarán para vida eterna, para ser glorificados. Pablo parte de lo que tienen en común, de lo que ellos creen. Observa el verso 11. Haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. El apóstol da testimonio entonces de la resurrección, por lo que hacemos bien en reconocer que la fe cristiana tiene un fundamento histórico y no es simplemente un salto al vacío, no es simplemente un salto de fe, como muchos lo llaman. Está anclado en la historia. Así que permíteme lidiar con los próximos versículos. Número 1, la apelación lógica. Verso 12 al 18. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó,
si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Bueno, Pablo va a abordar aquí un problema real entre los corintios, ya que ellos no tenían una comprensión bíblica de la doctrina de la resurrección, y posiblemente el día de hoy tú tampoco la tienes. Bueno, eso no es pecado, es simplemente que no hemos crecido en esta doctrina. La resurrección corporal de Cristo es intrínseca al Evangelio. Negar que los creyentes resucitarán el día final, claramente bajo el paraguas que Pablo está utilizando, es negar que Cristo resucitó. Entonces permíteme hablar de 5 consecuencias que nosotros tenemos de no creer en la resurrección. 5 consecuencias. Número 1, tendríamos un evangelio falso. Si tú no crees que Cristo resucitó, entonces tu evangelio es falso. La palabra que Pablo usa en el verso 14 para referirse a predicación es la palabra griega kerygma. Aquí se habla del contenido que el mensaje tiene y no tanto de la proclamación. ¿Cuál es el contenido? Cristo se levantó entre los muertos en Cristo se levantarán en el día final. El evangelio está totalmente ligado a la realidad histórica de la resurrección y también de la exaltación de Cristo. Si el Señor no ha resucitado, entonces no tendríamos aliento, no tendríamos sustancia, ya que nuestra fe se derrumbaría de una manera sencilla. Negar entonces que el cuerpo de Cristo se levantó sería destruir el contenido completo de lo que llamamos el Evangelio. Número 2, tendríamos una fe sin razón. Eso apunta a una fe vacía, a una fe vana, a una fe sin contenido, a una fe sin realidad. Número 3, tendríamos una revelación falsa. El pueblo de Dios lidió con una camada de falsos profetas en cada época, tal como nosotros lidiamos el día de hoy. Pero siempre los profetas recordaron el castigo que estos hombres tendrían. La expresión que ellos usaban es esta a la que Pablo hace mención, que están bajo el juicio de Dios. Mira, escucha Jeremías 23, versos 21 al 22. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¡Qué increíble! Bueno, no tenemos un evangelio falso, no tenemos una fe sin razón, tampoco nuestra revelación es falsa, claramente. Número 4, no tendríamos un perdón real. Si Cristo no resucitó, nuestro perdón no fuese real. Estaríamos aún en nuestros pecados, en nuestros delitos. La muerte no produciría nada con nuestra vida pecaminosa. Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio ¿de quién? Por medio de Él. Se necesitaba la muerte y se necesitaba la resurrección para alcanzar la justificación. Romanos 5:1 y después 18 y versos 19 claramente apuntan a ello. Así que la resurrección es la proclamación de Dios, que Él mismo se encuentra plenamente satisfecho
con la resurrección de su Hijo. Número 5, no tendríamos una vida eterna. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. O Mateo 25:46, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Amén. Si los muertos no resucitan en el día final, entonces los creyentes hemos hecho una mala y una necia inversión. Pareciera ser que Pablo presenta aquí 3 cosas que son sumamente importantes. Obsérvalo en el verso 19 al 23. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos los hombres, los más dignos de lástima. Pero ahora, qué maravillosos los peros de Pablo. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, o todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esta es la seguridad que nosotros tenemos. Los judíos traían sus primicias al Señor, eran los primeros frutos, pero Pablo presenta aquí al Señor mismo como las primicias. ¿Primicias de qué? De todos los que resucitaremos para vida eterna. En otras palabras, nuestro Señor sería el primero en morir para nunca jamás volver a ver muerte alguna. La muerte para el creyente es solo el dormir. Mientras el cuerpo duerme, el alma está con el Señor. Filipenses 1, 21 al 23, 2 de Corintios 5, 1 al 8. El cuerpo entonces del Señor un día, en el día final, será despertado y glorificado en la resurrección. Entonces esto me parece algo sumamente sorprendente. Más tarde, en el verso 45 y 47, Pablo encontrará el contraste entre el primer Adán y Cristo como el segundo Adán, que más tarde será realmente enfatizado. Pero simplemente déjame decirte las 3 cosas que él va a destacar allí. El primer Adán fue formado en la tierra, el segundo vino del cielo, el primer Adán desobedeció, el segundo obedeció perfectamente, el primero introdujo el pecado, el segundo trajo la vida eterna. Así que, querido hermano, nosotros realmente necesitamos la seguridad, crecer en la seguridad de que Cristo es primicia de los que duermen, y un día quienes mueren en Cristo se levantarán en el día final para obtener la victoria total sobre sus cuerpos. Padre, te doy gracias esta mañana que nos permites meditar en estos potentes pasajes de las Escrituras. Te doy gracias que nos permites reconocer y recordar que lo que tú dices aquí es verdad, no hay duda. Si tú has prometido que así será, así será. Y ayúdanos a crecer en la confianza y en la seguridad que hemos puesto en ti, de que este será el paso de todos nosotros en Cristo. Si alguno no lo tiene, si alguno no tiene esta seguridad, yo pido que tú se la des por medio de tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.